sistema digestivo. El sistema digestivo podemos, en primer lugar, algo que no te va a decir Rubier, pero que es súper necesario, recontra que necesario en clases, en clínica, saber esto es la división del sistema digestivo. Rubier no coloca esto. Pero el sistema digestivo, primero lo que sí me dice Rubier, que el sistema digestivo obviamente va a ir desde la boca, ¿no es cierto? Siempre me dice va desde la boca, que es un solo conducto que va desde la boca hasta el ano, ¿cierto? Sí, entonces, pero para la parte clínica, ya cuando tú ya estés encargado, como tu primera función va a ser interno, va a ser el rural, vas a aprender clínica. Entonces, en clínica, la primera cosa que tú tienes que aprender de la clasificación del sistema digestivo es que el sistema digestivo se va a clasificar en dos grandes partes, Lo que llamamos el sistema digestivo alto y sistema digestivo bajo. Vas a encontrarte con esta clasificación porque es la clasificación que vas a usar para hablar de vómitos de origen alto, vómitos de origen bajo, tumores altos, tumores bajos. Entonces, el origen de muchas afecciones son diferentes de acuerdo a esto. Entonces, ¿quién da ese punto de quiebre para que dividirlo en alto y bajo? Esta clasificación la da algo que se conoce como el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz, con mayúscula Treitz porque fue el doctor Treitz el que dijo esto, ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz es un ángulo que ahora demos el nombre y eso te va a ser más fácil, demos el nombre que es anatómico más actual, es el ángulo duodeno yeyunal. Es decir, es el ángulo que se forma al final del duodeno. Al final del duodeno se va a formar un ángulo donde termina el duodeno y empieza el yeyuno. Ese ángulo, ya lo vamos a ver cuando desarrollemos clases, se va a estar formado por un ligamento que coincidentemente se llama ligamento de Treitz, ¿no es cierto? Y va a levantar. Entonces, más o menos, si alguien de pronto había revisado un poquitín, tú ya puedes decir, recordando, el duodeno se dice que tiene la forma de una C, todo eso lo vamos a ver en clases, primera porción, segunda porción, tercera porción, y todo eso. Aquí se continuaría con el estómago hacia arriba, aquí estaría el estómago, y aquí en la última porción se eleva y forma un ángulo. Pongámosle aquí, cambiémosle de color, este de acá sería el yeyuno, y este ángulo que se formó aquí se lo conoce como el ángulo de Treitz, que es el punto donde terminó el duodeno y inicia el yeyuno. Entonces, todo lo que queda por arriba de este ángulo de Treitz es el intestino alto y todo lo que queda por debajo es, obviamente, el intestino bajo. ¿Por qué es importante? Porque la sintomatología que me va a dar cuando yo esté en clínica, cuando tú quieres, vas a ver a un paciente que está vomitando, que está con sangrado, tú vas a decir, este es sangrado digestivo alto, este es sangrado digestivo bajo, este es vómito alto, este es vómito bajo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a esta pequeña división. El ángulo de Treitz está haciendo que esto sea bajo y alto. Y otra división que vas a encontrar que no, es un poquito menos usada, no se la utiliza tanto como la anterior, pero sí es posible que te la encuentres en más de una ocasión en explicaciones que den, es dividirlo embriológicamente. Entonces podríamos decir que esta clasificación arriba, la superior, la azul, podría decir que es una clasificación anatómica, esta de aquí, y acá vamos a hacer una pequeña clasificación embriológica o de origen embriológico. Entonces, el intestino originario se va a generar por tres grandes partes. Y cada una de estas partes obviamente me va a dar sintomatología diferente y va a hacer que nosotros tengamos también mucho cuidado cuando tengamos el origen de las enfermedades. Entonces, ¿qué voy a encontrarme acá? Voy a encontrarme con que tengo el intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. Intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Esas serían las tres grandes porciones del sistema digestivo. ¿De dónde a dónde van cada una? Entonces, acá vamos a ver que el intestino anterior va a ir justamente a ese mismo ángulo, hasta el ángulo de Treitz. Aquí estaría el famosísimo ángulo de Treitz o de duodeno yeyunal. Hasta ahí sería el intestino anterior.
¿Hasta dónde va el intestino medio? El intestino medio va a ir a la unión de los 2/3 derechos del colon transverso, obviamente con la unión de su tercio izquierdo, del colon transverso. ¿Cómo es eso, doctor? Vamos ahí. Entonces aquí nosotros colocamos a nuestro amigo el colon. ¿Hasta dónde es que está llegando esto? Entonces tienes aquí el colon, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigma y obviamente termina en recto llano. Entonces estamos diciendo que es la unión de 2/3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el colon transverso, todo este colon que está aquí, lo vamos a dividir pues obviamente en 3/3, ¿no? Que sería así, básicamente. ¿Por qué? Porque el tercio derecho, esto obviamente sería derecha, esto siempre sería izquierda. Acuérdate, posición anatómica del paciente. El paciente así se pare de cabeza, el hígado sigue estando a la derecha. Se para de lengua, el hígado sigue estando a la derecha. Nada de que es que está dada la vuelta, es que estoy de frente. Nada, esas boberías quedan para ciencias naturales en el colegio. Acá es, el paciente está a la derecha y se acabó. A la derecha. Dani está levantando la mano. Por favor, escribe en el chat, Dani, sí o necesitas algo. Dani, háblalo en este momento, calla para siempre. Dani. O se fue el clic. Bueno, sigamos. Dani, si cualquier cosa necesitas, vuelves a levantar la mano y si quieres escríbelo en el chat o lo hablas. Sí, no hay ningún problema. Sí, vamos. Entonces tenemos acá, he dividido el colon, entonces el colon lo tengo acá en lo que sería el tercio derecho, el tercio medio y el tercio izquierdo. Ese sería el ángulo esplénico. El ángulo esplénico y este sería el ángulo hepático ¿de quién? Del colon. Entonces, ahora sí, estamos diciendo que el intestino medio, compañeros, llega hasta este punto de unión entre los 2/3 derechos y el tercio izquierdo. Cambiarlo de color, a ver, pongamos otro colorcito, aquí, hasta aquí, la unión de estos 2/3 derechos que están acá, con este tercio izquierdo, hasta este punto, hasta aquí, está llegando la unión de lo que sería el intestino medio. Hasta ahí llega el intestino medio, ¿sí? Incluso la inervación, como la conocemos, y ya vamos a ver, mucha inervación llega hasta ahí. Por ejemplo, la mesentérica superior, que es la arteria que encargada de esto, solo va a llegar hasta ahí, luego va a empezar la otra mesentérica inferior. La inervación que viene a través del plexo del vago también va a llegar solo hasta ahí y luego tiene que hacerlo de otra manera para el último segmento. Entonces, aquí tendríamos esa división. Por eso es que esta división se la utiliza mucho, sobre todo para determinar la etiología, perdón, la etiología de una enfermedad, porque yo de acuerdo a eso puedo ver la sintomatología, es decir, estos segmentos me van a dar sintomatologías diferentes. A veces el dolor abdominal es muy difícil de discriminar, pero esto te ayuda bastante saber cuál es el posible origen. Ya es diferente imaginar que el problema está en el sistema digestivo y va desde la boca al ano, o ya limitarme solo al intestino anterior, medio y posterior. El problema puede estar en el intestino medio, el problema puede estar en el intestino anterior. Entonces, a veces es muy complicado. Entonces, como decíamos, el anterior llega hasta el ángulo de Treitz, ¿no es cierto? Y este de acá va a llegar a la unión de los 2/3 derechos del colon transverso con la unión con el tercio izquierdo. Y por último, pues el famosísimo intestino posterior, lo que va a hacer es llegar, pues, como conocemos todos, hasta lo que conocemos como la porción de recto ano. Esa sería la división, compañeros, de lo que nosotros conocemos como el sistema digestivo. Esta es la parte más práctica que hay para poder dividirlo, sobre todo cuando tú ya te encuentres en la práctica clínica. Esto te va a ayudar muchísimo, así que este es un dato súper recontra que ultra que importante. Así que ya sabes,
la primera pregunta del examen de tercer año ya sabes cuál va a ser. Entonces, ponte pilas, ponte 11, compañero. Ya despierten esas neuronas, olvídense del COVID, ¿no es cierto? Entonces, está bien saber del COVID, pero ahora toca aprender clases. Entonces, vamos a empezar, compañeros, pues con la primera porción del intestino, del digestivo alto, que sería la boca, ¿no es cierto? Esa boca que hemos usado, esa boca que me provoca, ¿no es cierto? Esa boca que hemos usado para 1.003.450 de cosas. Algunos hasta para de descorchador han utilizado la boca. Así que tranquilos, ahí vamos ahí. Primero vamos a hacer un pequeño gráfico para irnos ubicando. Entonces vamos a aquí poner la porción ascendente del maxilar superior. Aquí tendríamos la cavidad piriforme, tendríamos ahí la espina nasal anterior. Y aquí tendría yo la porción horizontal de nuestro amigo, el maxilar superior. Aquí yo tendría, pues obviamente, para hacer una pequeña referencia, aquí tendría yo el incisivo, el primer diente incisivo. Aquí bajaría así. Y vamos a ubicarnos hasta aquí así, todo esquemáticamente hablando. Doctor, así no son los dibujos de Rubier. No, los míos son más bonitos, no moleste. Aquí tenemos, ¿qué hueso va aquí, compañeros? Pongamos aquí la lámina papirácea, de ese hueso que te encantaba. Aquí es el etmoides. Aquí estaría yendo el palatino, ¿no es cierto? Bajando por aquí el palatino. Y también formando parte esta porcioncita de aquí, la porción horizontal del palatino. Y aquí estaría metiéndose ese otro hueso que te encantaba, el esfenoides. La silla turca. Y aquí estaría yendo la apófisis basilar del occipital. Y aquí obviamente estaría el agujero magno. Aquí estaría subiendo la escama del occipital. Aquí estaría la prominencia occipital interna. Perfecto. Por acá tendríamos, en cambio, vamos a cortarle un poquito el maxilar inferior. Aquí yo tendría el maxilar inferior cortadito, ¿sí? Aquí estaría el incisivo menor, el inferior, perdón. Sí, más acá abajito. Yo aquí tendría un huesito que tiene forma de avioncito, que es el hioides. Hueso hioides estaría a este nivel. Ok, entonces, aquí yo tengo dos apófisis geni superior, apófisis geni inferior, que en la última nomenclatura de Rubier le llama espinas mentonianas superiores y espinas mentonianas inferiores, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Entonces, esto de aquí le voy a poner un poquito de grosor. Aquí estaría, como te decía, aquí está cortada la porción horizontal del maxilar superior. Estaría cortado a ese nivel. Ok, entonces aquí nosotros tendríamos pues para irnos orientando, ¿no? Poniéndole un poquito de color, este es el dientecito incisivo superior y aquí, compañeros, pues obviamente yo voy a tener
paladar duro. Todo esto sería paladar duro recubierto por mucosa. Entonces ya podemos ir deduciendo que el paladar duro está formado básicamente por la porción horizontal de lo que sería el famosísimo maxilar superior y la porción horizontal del palatino. El paladar duro se va a continuar hacia atrás con el paladar blando. Y aquícito yo voy a tener, a ver, hagamos algo más simpaticón. Aquí yo voy a tener la famosísima úvula. Campanilla que le dicen algunos, ¿no? Sí. Entonces acá yo voy a tener en cambio a esta señora que muchas veces nos ha metido en muchos problemas, que se llama la lengua. Ok. Y la lengua va a tener un tope, va a venir hasta acá. Y aquícito va a tener un pequeño tope de un señor que ya lo vamos a ir conociendo, que se llama la epiglotis. Esto que estoy poniendo amarillo es la epiglotis y este es un cartílago. Ese es un cartílago que ya lo vamos a conocer también, lo vamos a ir conociendo en este periodo de clase. Entonces, básicamente, este es el esquema que necesitamos irnos orientando, ¿no es cierto? Entonces, la cavidad oral, básicamente la vamos a dividir, que sería esta parte, ¿no es cierto?, donde se encuentra la lengua, todo este espacio donde se encuentra la lengua, todo este espacio donde se está encontrando la lengua, que sería la famosísima cavidad oral. Primera cosa que va a hacer Rouvier es dividirla en dos grandes cavidades. Entonces, la primera cosa que va a hacer, entonces vamos por acá. Ahora dejemos un ratito nuestro dibujo y luego lo vamos a seguir usando. No se preocupe, no se ponga bravo. Dice, André, dibujamos. No, sí, sí sirve para algo. Cavidad oral. La cavidad oral o cavidad vocal la vamos a dividir en dos grandes segmentos o sectores. Primero, en lo que se llama el vestíbulo. Y luego lo que se llama la cavidad oral propiamente dicha. Y en la cavidad oral, pues, la mamá de Tarzán es la lengua, ¿no? Es el órgano que se encuentra, que es un órgano muscular, ¿no es cierto? Y mucoso, que se encuentra a este nivel. Entonces, si tú quieres conocer el vestíbulo, vas a tener que hay dos vestíbulos, uno superior y uno inferior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vas a imaginarte que tú vas a estar aquí. Para ver el superior te vas a acostar aquí, en la lengua. Te acuestas aquí en la lengua y vas a ver hacia arriba, ¿sí? Como cuando estabas en la adolescencia en el colegio y te agachabas para ver debajo de la falda de tus compañeras. Así, igualito, te vas a agachar, ¿no es cierto? Y vas a encontrarte con una superficie que sería así, parecido a esto. Entonces tengo acá el paladar duro, que va a tener una forma de herradura. Y vamos a tener así. Esto que estoy haciendo sería la arcada dental. Aquí estarían las piezas dentarias. ¿Sí? Doctor, no son tan feas. Ese esquema, no sea exigente. Recuerda que estás en una universidad pública y que encima de eso van a bajar el presupuesto. La próxima vez lo hacemos esto ya en el Paint, no en este programa, porque no hay presupuesto, doctores. Entonces tendrías ahí la arcada superior, ¿no es cierto? La arcada superior. Ahora vamos a hacer al revés. Entonces, en vez de ver hacia arriba, tú ahora vas a imaginar que vamos a quitar la lengua por un instante, vamos a quitar la lengua, quitamos la lengua y ahora lo que vas a ver tú es hacia abajo. Ver hacia abajo para ver esa arcada inferior. Entonces, si hiciste la lengua, no te preocupes, no tienes por qué borrarla, sí, sí va a servir, así que no se enoje. Entonces, tenemos la arcada inferior. Aquí tendría la arcada inferior. Y obviamente las piezas dentarias que se encuentran a este nivel.
Entonces, el acercar, los que se define como el vestíbulo sería básicamente un espacio que va a estar comprendido acá. Venga acá, pongamos nuevamente la lengua, pero los que se pusieron bravos que sacamos la lengua, pongámosla nuevamente acá la lengüita. Quitémosle este pana que está aquí, que está estorbando. Sí, entonces ponemos así. Perfecto. Ok. Entonces, aquí debes recordar que nosotros tenemos la piel, vienen los labios, perdón, casi me salen los labios de Anangonó. Sí, viene aquí el labio, que lo exagero un poco, cambiémoslo de color si quiere, pongámosle de rojo el labio, el tejido del labio. Sí, y luego viene la mucosa por dentro. Y esa mucosa, esa pequeña mucosa que está aquí, cambiémosla de color, esta mucosa que está acá así, se refleja sobre el hueso, cubriendo la mucosa que está aquí en el hueso. Y este espacio que estoy haciendo aquí de celeste, este espacio se conoce como el vestíbulo. Es el famosísimo vestíbulo. Ese espacio, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Va a estar rodeando todo esto que está aquí así. Toda la arcada dentaria, aquí así. Es un espacio que se encuentra, obviamente, en la parte anterior, en la apertura oral, en la boca, en esta apertura oral que está aquí, ¿no es cierto? Acá pongamos también, por favor, si hagamos nuestros labios sensual. Aquí viene desde la naricita y va a venir los labios, esos labios por los cuales mueres. Y obviamente estos labios también se reflejan sobre el hueso y ahí tendría yo también el otro vestíbulo. Entonces tendríamos dos vestíbulos, un vestíbulo superior y un vestíbulo inferior. Y esta porción, ojo acá, esta porción que voy a señalar de verde, solo esta porción de aquí, solo este ladito de aquí y solo este ladito de aquí, esta parte, el fondo de estos espacios, en pocas palabras, se conoce como canal vestibular. Entonces, una cosa es el vestíbulo, que es el espacio que hay básicamente, en este caso, entre la apertura vocal, la apertura oral, la apertura de la boca, este orificio que entra entre los labios se llama la apertura de la boca, ¿no es cierto? Ese espacio que queda aquí y entre lo que serían las arcadas dentarias es el vestíbulo, ese espacio. Pero acá ya hacia los lados, pues aquí estaría esa apertura oral, aquí, apertura oral, pero hacia los labios ya no hay más boca, al menos que tengas la boca de guasón y que tus labios lleguen hasta acá. Pero acá lo que vas a encontrarte en cambio sería como límite las mejillas. Aquí estaría la cara interna de las mejillas, perdón, no sería así. Disculpe. Esto sería así, reflejado, este espacio, y aquí, esto de aquí sería constituido por las mejillas. Por las mejillas. Entonces ya tienes ahí el espacio, ¿no es cierto? Ahí es el espacio donde se pueden quedar restos de comida. Los que han usado breaks saben que eso es súper complicado, ¿no es cierto? Sí, lo mismo es en la arcada inferior. Esta es la superior, la que tenemos arriba. Pongamos el éxito para acordarme, arcada superior. Y esta sería la arcada inferior. Lo mismo sucede en la inferior. Entonces, todo ese espacio que hay ahí se llama el vestíbulo. Y todo el fondo de este canal, como lo señalamos aquí, todo este fondo de canal, ese fondito de canal se va a llamar canal vestibular. Todo esto que está aquí así. Ese fondo es el canal vestibular, doctores. Canal vestibular. Es el fondo de ese espacio. Es el famoso canal vestibular. ¿Qué debemos recordar de acá? Debemos recordar, compañeros, que nosotros podemos decir que esta mucosa que vino desde aquí se reflejó acá sobre el hueso y al reflejarse sobre el hueso pasa dejando espacios. Véngase acá. Aquí pasó por acá y dejó este espacio de aquí para nuestro amigo el diente. Ese espacio, ¿no es cierto? Todos este conjunto de espacios que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Sí, todos, aquí entonces pongamos así,
todo esto. Entonces, este reflejo que lo hizo sobre el hueso deja el espacio aquícito para el diente y se va hacia la parte interna, hacia acá, hacia esa parte interna. Al irse hacia la parte interna, ¿qué fue lo que constituyó lo que nosotros conocemos ahora como la encía? Si quiere, cambiémoslo de color para que nosotros podamos diferenciarlo un poquitín. Aquí se constituyó la encía. Aquí. No puede bajar más abajo de esta apófisis que encuentro acá, la apófisis mentoniana superior. No puede bajar más acá. ¿Por qué? Porque este músculo que vamos a ver más tarde es ese músculo, ese rojo que estás viendo aquí, es el geniogloso, ¿sí? Entonces, geni, de apófisis geni, gloso a la lengua. Y abajo, en cambio, este músculo que va a venir acá abajo es el genio ioideo. Y el genio gloso es el que constituye la base de la lengua, el piso de lo que sería la arcada inferior, está constituido por este músculo. Por lo tanto, la encía va a llegar, solo va a llegar a este nivel de acá. Hasta ahí va a llegar. Al llegar a ese nivel, entonces ahí estamos tranquilos. Eso sería la encía, la gingiva, como llaman algunos, también le conocen con ese nombre. Entonces, decíamos que ese reflejo de la mucosa está dejando espacios para formar esta arcada. Entonces, iba, si quieres, como decíamos, cambiemos de color, acá, y recubre esta parte interna también. Sí, entonces ahora me va a dar dos caras de este sector. Me va a dar esta cara celeste que está aquí, todo lo celeste, que sería la cara vestibular. Y todo lo que está hacia adentro sería la cara lingual o cara palatina. Tendrías dos caras ahora de esto, ¿sí? Y cada espacio que hay entre cada dientecito, si quieres también cambiémosle de color, entre cada diente este espacio que sería el espacio interdentario. ¿Sí? Son los espacios que hay entre los dientes cada vez que te vas a comer ahí en los agachaditos y se quedan los pedacitos de guata y no coges un palillo y con la uña intentas sacar. Esos espacios son los espacios interdentarios que son los que van a comunicarse. Entonces, básicamente, es un espacio de comunicación entre lo que sería el espacio alveolar con la cavidad oral. Ese sería un espacio de comunicación. Además, cuando estos espacios, estas dos canales que están recorriendo, ¿no es cierto? Este canal que decíamos acá, del canal vestibular, recorre y llega hasta este tope, lo que va a suceder es que el superior, o al revés, si quieres decirlo, el inferior se va a continuar acá, con el inferior con el superior y el superior con el inferior. Se continúan, es decir, los canales vestibulares se continúa el superior con el inferior, ¿sí? En la parte posterior, allá detrás del último molar. Los que tienen muela del juicio tuvieron muela del juicio, allá detrás de la muela del juicio está sucediendo eso. Entonces, ahí sería la continuación. Podemos decir que se continúa una cavidad alveolar con otra cavidad alveolar atrás del segundo molar. Otra característica es que si dijimos aquí, que este es la arcada superior y este vamos a suponer que es el tercer molar. Ojo acá, este también es un dato muy importante en clínica. Este es el tercer molar, segundo molar, estoy yendo al revés, no, primer molar. ¿Sí? Entonces pongámosle acá, si quiere, tercer molar, segundo molar superior y primer molar superior. El tercer molar es del juicio, puede ser que no lo tengas. Se sabe ahora actualmente que los jóvenes últimamente no están desarrollando el tercer molar o desarrollan uno muy sencillo y están haciendo millonarios a los odontólogos. ¿Por qué? Porque estos usualmente se caen por sí solos. Pero bueno, dejemos que los odontólogos se sientan médicos por eso. Entonces, ¿qué queremos decir? Entre el primer y segundo molar por aquí, en la mejilla, acuérdate que eso verde dijimos que era la mejilla, está desembocando aquí el conducto de la parótida, justo por aquí, a esta altura. ¿Por qué es importante? Les decía, porque es típico, compañeros de la vida, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente, si yo tengo un paciente, ¿no es cierto? Es típico las venganzas, ¿no es cierto? Solo porque a uno lo ven guapo ya lo quieren dañar la cara.
¿Sí o no? Entonces, esos serían unos labios, aunque usted no lo crea. No es la cara anterior del cerebelo, son los labios. Entonces, es típico que en estas riñas por venganza, una persona introduzca un gilet aquí, aquí estaría la nariz, para los que todavía no se ubican, si hay algunos que todavía el COVID los tiene desubicados. Entonces aquí está la nariz, naricita. Sí, cuando el paciente hagámoslo con la boca abierta ya, para los que todavía no se ubican en tiempo y espacio. Ya, para los que son exigentes. Hagamos aquí dos incisivos, los dientes de conejo, ya. Entonces, ¿cuándo? Ya, los ojos, ya. Qué exigentes que son, ¿no? Ojos verdes, ya. Ya. Ahora sí ya no pidan más. Cuando viene el gilet acá, viene el gilet, que es lo que utilizan usualmente para esto, y si algún día te vas a vengar, te sugiero que sea con gilet. Sí, viene acá, introduce en este lado de la boca, y aquí está la oreja, y dirigen la lesión hacia la oreja. Y le abren, le hacen la sonrisa del guasón, aunque sea de un solo lado. Es muy común que la persona que no se acuerda de esto de la parótida venga acá y suture, coge puntos, quedan contentos, qué bonito. A los 15 días regresa tu paciente, ¿y qué le pasó a tu paciente? Que está saliendo, doctor, no sé por qué, pero me está saliendo saliva por aquí, por el conducto de la parótida. Se olvidaron de ese conducto de la parótida que está llegando a ese nivel, al nivel del primer y segundo molar. ¿Qué hacer cuando te sucede eso? Lo que hay que hacer solo son puntos de aproximación. No hay que cerrar tan fuerte, porque por ahí el conducto se va a buscar por sí solo y referirlo de una al otorrinolaringólogo. Si tú sospechas que hay una lesión de un conducto de parótida, ese paciente solo haces puntos de aproximación. Cuando estés en cirugía te van a enseñar puntos de aproximación. No vas a cerrar tan compacto de manera que un extremo del conducto quede por acá y el otro quede por acá. Y tú cerraste y ahora este tiene que salir por algún lado y empieza a gotear por acá. Cuando tú haces puntos de aproximación, estos dos quedan muy cerca uno del otro. Y la naturaleza preciosa que tenemos como humanos es que esto se va a unir por sí solo. Pero con todo, si tú sospechas, siempre es bueno enviarlo al otorrinolaringólogo. Sí, entonces por eso es un dato muy importante recordar que al nivel del primero y segundo molar superiores se encuentra la desembocadura del conducto de la parótida. ¿Sí? Entonces, eso sería una de las cosas importantes del canal vestibular. Otra cosa súper importante del canal vestibular, queridos compañeros de la vida, es que nosotros debemos recordar que al fondo, ¿no es cierto? Si nosotros, a ver, hagámoslo por aquícito. Si tú tienes, ¿no es cierto? Aquí tendríamos nosotros a un señor llamado, que no lo hicimos completo todo el maxilar. Aquí está el maxilar inferior, hagámoslo así. ¿No es cierto? Es medio feo ese maxilar, doctor, no importa. Universidad pública, recorte presupuestario. Sí, aquí está los dientecitos y aquí estaba la porción horizontal. ¿No es cierto? Lo que intentamos hacer allá, ¿no es cierto? Acá lo estoy haciendo más rápido. Sí, porque ya lo cortamos. Aquí estaría la lengua. Sí, quito la lengua nuevamente. Entonces, este canal vestibular que yo te estaba diciendo hace un ratico, ese canal vestibular está, ¿no es cierto?, rodeando todo este espacio y se va a continuar con el canal vestibular que se encuentra en la parte superior. Esa es la idea. ¿Sí? Pero aquí, doctores, aquí, súper importante, sobre todo cuando estés en la rural, y si vas a estar soltero en la rural, te va a tocar en Palo Hondo. Busca en Google Maps dónde queda Palo Hondo. Ni Google Maps tiene dónde tiene Palo Hondo. Tienes que buscar un rural que se fue a Palo Hondo. Aquí se va a encontrar con esa porción de la rama ascendente del maxilar. Aquí, al fondo. Al fondo se va a encontrar con esa rama ascendente del maxilar. Ahí se va a encontrar. ¿Por qué es importante esto? Si tú te paras aquí dentro de la cavidad oral, ¿no es cierto? Para ver qué está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo, compañero, es que vamos a hacer lo esquemático acá. Aquí voy a tener esa rama horizontal, esa rama ascendente del maxilar inferior aquí, ¿no es cierto? Que sería esta que está aquícito. Perfecto. Listo. Entonces, ese borde anterior.
Listo. Pero justamente por aladito, compañeros, y de manera oblicua y va hacia la línea media, por aquí, y viniendo a esta cara interna, aquí está llegando a esta cara interna, viene desde arriba. Un pequeño rafe formado por un tendón que es el pterigomandibular, así. Viene aquí así. Viene así. Yo no lo puedo hacer tres acá, pero se cruza con este. Y al cruzarse acá, si tú te das cuenta, aquí me ha dado, como todo Rubier lo ve triangular geométrico, aquí me acaba de dar un pequeño triángulo. Entonces, hay un triángulo al fondo del canal vestibular, al fondo, y no me refiero al fondo hacia acá abajo, sino de frente, ¿no es cierto? En la rama ascendente está formado, entonces, este canal, este pequeño triángulo está formado por esta rama ascendente del maxilar, inferior, ¿no es cierto? Y por el otro lado, el rafe o tendón térigo mandibular que viene desde las apófisis pterigoides, que se vienen. ¿Dónde estaban las apófisis pterigoides? ¡Yuhu! Las apófisis pterigoides estaban en la cara inferior de ese hueso que te encantó estudiar, que es el esfenoides, ¿no es cierto? Viene desde las apófisis. Aquí tendrías aquí las apófisis pterigoides que tiene dos láminas, una lámina media y una lámina lateral, y tienen el gancho de la apófisis pterigoides y este ligamento desciende hasta acá. Sí, es el ligamento pterigomandibular y aquí me da una pequeña elevación, ¿no es cierto? Me da esta pequeña elevación que se le conoce entonces como rafe pterigomandibular, ¿no es cierto? Y me forma este triángulo que acabo de hacer. ¿Por qué es importante? Porque en el fondo del triángulo, doctores, está pasando el nervio lingual y el nervio alveolar inferior. Dos nervios, nervio lingual y nervio alveolar inferior. ¿Cuál es importante para mí para la práctica clínica? El alveolar inferior, tú puedes coger una aguja, una jeringuilla, una hipodérmica, como quieres llamarlo, ¿sí? Y te vas de frente en ese triángulo. Te vas de one ping pong, chimidos. De frente a pinchar ese triángulo. Aquí. Y al pinchar ese triángulo, ¿qué va a suceder? Le vas a quitar el terrible dolor de muelas, porque allá en Palo Hondo no hay odontólogo. El único médico eres tú. La única versión, el último software de medicina, la última actualización de medicina vas a ser tú. Así que ponte pilas. Paciente te llega a 11 de la noche con un dolor terrible de muelas y no sabes, ya le han dado paracetamol, le han dado de todo. ¿Y qué vas a hacer? Abra la boca, señor, y a pincharlo. Y lo vas a pinchar por dos razones. Una para quitarle el dolor y otra por llegarte a despertarte en la madrugada con ese dolor de muelas. ¿Sí? Entonces, ese sería el famoso triángulo. No tiene un nombre específico ese triángulo, simplemente es un triángulo que está formado por, en la parte, si vamos acá para que te orientes nuevamente, ese sería externamente, en el lado externo, por el borde ascendente del maxilar inferior, internamente por el rafe pterigomandibular, ¿sí? Acá arriba, aquí esta base, se continúa con esto. Esta base continúa con lo que sería el espacio vestibular, sin ningún problema, ¿sí? Forma ese pequeño triángulo, es por el cruce de este rafe, es el que le da ese aspecto de triángulo, rafe pterigomandibular. Ese rafe que es producto del ligamento pterigomandibular, que es un ligamento que viene desde las apófisis pterigoides hacia lo que sería la cara interna del maxilar inferior, ¿sí? Entonces, ese sería el famosísimo espacio vestibular, mis queridos compañeros de la vida. Y vamos ahora bajándonos esos arcada alveolar. ¿Qué es esto que está aquí? Esta pequeña arcada alveolar que se encuentra aquí, ¿no es cierto? Que se encuentra ocupada por las famosísimas piezas dentarias, por las famosísimas piezas dentarias. Esa es la famosísima arcada alveolar. Alveolo es todo este espacio, el espacio que sirve para la inserción del diente. Ese es el famoso alveolo, por esa arcada alveolar. Y esa arcada, cada alveolo está ocupado obviamente por las famosísimas piezas dentarias que nosotros le hacemos una pequeña revisión breve, rápida, concisa, no es nuestro mundo, ¿sí? Entonces, eso es el mundo de la odontología. Entonces, básicamente los dientes, mis queridos amigos, van a tener
lo que nosotros diríamos las partes comunes, ¿no es cierto? Entonces nosotros hablamos de una porción superior y lo que sería una porción inferior. ¿Esto por quién va a estar rodeado? Obviamente, esto va a estar rodeado por lo que sería la encía, la gingiva, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros estamos diciendo. Aquí estaría la encía viniendo por aquí y dejando el espacio para que esté la pieza dentaria. Entonces, ¿qué tenemos acá, compañeros de la vida? Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener lo que se conoce como la corona, que sería la parte superior que tenemos acá, la famosísima corona. Tendríamos esta parte inferior que sería la raíz, no lo de la encía, sino lo del diente, ¿no? Sería la raíz. Tendríamos la raíz y el punto entre la unión de la corona y la raíz, ese puntito de unión, sería el famosísimo cuello. Ahí tendríamos lo que sería la corona, la raíz y el cuello, que serían las partes principales de nuestro diente. Ahora, por dentro, nuestros dientes van a tener lo que nosotros conocemos como la cavidad dental o la cavidad pulpar. Aquí adentro yo tengo un orificio, una cavidad que viene cubriendo todo esto. Que es la cavidad pulpar. Aquí se encuentra la cavidad pulpar. ¿Qué hay en la cavidad pulpar? Pues la pulpa, ¿no? Pregunta de examen. ¿Qué hay en la cavidad pulpar? La pulpa. Póngase pilas. Entonces, cavidad pulpar. ¿Qué es la pulpa? La pulpa no es otra cosa más que un tejido rico en vasos sanguíneos y nervios. Por eso es que las caries duelen cuando ya llegaron aquí. Cuando ya topan esto, ahí es que esto se hace muy doloroso. Ahora, ¿qué está recubriendo a esta famosísima, esta cavidad dental? La cavidad dental está rodeada a su vez por una pequeña superficie que sería la dentina. Esta cavidad, la cavidad solo es el espacio. Lo que limita esa cavidad dental sería, o cavidad pulpar, sería la dentina. La dentina sería lo que está limitando todo esto. Esa dentina a su vez está recubierta nuevamente por otra estructura. En la parte superior, la estructura que recubre a la dentina, esta parte superior, todo lo que está recubriendo acá, sería el famosísimo esmalte. El esmalte, que es una sustancia transparente, y hacia abajo, en cambio, esa recubierta por lo que sería el famosísimo cemento. Así se llama, cemento, lo que recubre todo esto. Aparte de esto, esa cavidad pulpar va a tener algo que se me está escapando, una abertura, un orificio, un pequeño orificio acá abajo. Es en el ápex, es un orificio de comunicación, porque esto, como decíamos, está lleno de vasos, nervios, y de algún lado, por algún lado tiene que entrarle el agua al coco. Entonces, por acá, donde le están llegando los vasos y nervios, es a través del ápex, a través del extremo. Por aquí están llegando los vasos y nervios de los dientes, ¿no es cierto? Para poder irrigarlo y poder inervarlo, ¿no es cierto? De todas maneras, si te das cuenta, los dientes tienen esa capacidad de poder sentir de alguna manera los objetos que hay dentro de tu cavidad oral. Entonces, ahí sería básicamente entonces las partes esenciales de nuestro diente. Entonces decíamos que vamos a encontrarnos con la corona, con lo que sería la raíz, con lo que sería el cuello, la cavidad dentaria rodeada de la dentina, y la dentina va a estar rodeada a su vez hacia arriba por lo que se conoce como el esmalte y hacia abajo con el cemento. Y la cavidad pulpar se va a comunicar con el exterior o recibe su nutrición a través de lo que sería un orificio que es el ápex. ¿Sí? Esas son las características
generales de los dientes. Y vamos a ver los incisivos, que son los primeros dientes que nosotros repasamos de alguna manera. Entonces, si nosotros nos paramos a ver desde arriba a los incisivos, ¿sí? Entonces tú vas a ver, como decir, una vista aérea de los incisivos. Entonces nosotros tenemos que van a tener dos caras. Una cara vestibular, vamos a decir que, a ver, vamos, si nos ponemos en orden, a ver, vamos para orientarte en lo que voy a hacer en este instante y no te pierdas en tiempo y espacio. Vamos a ponerlos por aquí. Digamos, los incisivos serían estos primeros dientes que están aquí, estos de aquí. Los famosísimos dientes incisivos son los que vamos a ver en este instante, serían estos. Entonces, si yo lo pongo por este ladito al incisivo, vas a fijarte que va a tener básicamente una cara vestibular, que sería la que está aquí, ¿no es cierto? Y esa cara vestibular es convexa. Entonces, cara vestibular convexa. La cara que sería la cara posterior, la cara que está hacia acá, que sería la cara lingual, esa cara lingual, en cambio, de este diente, la cara, también se la conoce como cara palatina, o en este caso podrías decir, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, esta cara acá sería una cara cóncava, una pequeña cara cóncava. ¿Sí? Entonces tienes una cara vestibular o anterior, una cara posterior o palatina o lingual, ¿no es cierto? Depende, ¿no es cierto? Si es lingual es porque estás hablando de la arcada inferior, porque la lengua usualmente está abajo. Muy pocos tienen la lengua hacia arriba en el paladar. Sí, entonces la arcada, esta cara de acá podría tomar básicamente tres nombres en el caso del incisivo. Cara posterior, se encuentra aquí, obviamente, ¿sí? También puede ser cara lingual, si es de la arcada inferior, y si es de la arcada superior, cara palatina. Entonces puede adquirir tres nombres, por eso a veces nos puede llevar a confusión este tipo de nomenclatura. Solo hay que ubicarte en tiempo y espacio. Y obviamente me va a faltar como uno de estas dos caras, me queda un espacio. Entonces tengo aquí dos caras que serían caras laterales. Dos caras laterales. Entonces, esa sería la primera característica. Tengo una cara anterior vestibular convexa, una cara posterior que sería una cara cóncava y voy a tener dos pequeñas caras laterales que son muy estrechas. Característica es que esta parte superior, por decirlo, hagámoslo, quitémosle un ratito a nuestro hueso ioides, lo vamos a necesitar para posteriores clases, pero lo podemos hacer nuevamente. Aquí tenemos este ojo que estábamos haciendo de los ojos verdes. Sí, entonces acá tendríamos que decir que yo tengo una cara anterior que es convexa, ya viéndolo de lado por la cara lateral. Y acá tengo yo otra cara que sería la cara posterior que decíamos que es cóncava. Y ahí tendría la cara lateral. Y aquí, compañeros, a lo que quería llegar es aquí, a esta parte superior, aquí. ¿Sí? En esta partecita superior, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que esto sería un borde. No es una cara, es un borde. Eso empieza a hacer diferencia con los otros dientes que vas a ver a continuación. Ese sería el borde incisival o borde incisivo. El borde incisival o borde incisivo. Entonces tienes la cara anterior, cara convexa, cara posterior, que sería la cara cóncava, y las caras laterales que son estrechas y que se van básicamente disminuyendo su superficie desde inferior a superior y terminan estas cuatro caras, por decirlo, en un borde que sería el borde incisival. Esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta. La raíz va a ser cónica de este hueso, bueno, de este diente. Es una raíz cónica, ¿no es cierto? ¿Qué significa cónica? Que tiene forma de conita, ¿no? En forma de cono. Siempre la raíz es mucho más larga que la corona y lo que sería la parte superior, y un ápex, ¿no es cierto?, que decíamos que se encuentra en este tipo de, que es la comunicación para la cavidad dentaria, un ápex.
siempre los incisivos superiores son más grandes que los inferiores, por eso son los famosísimos dientes de conejo, ¿no es cierto?, que nosotros hablamos, que se hablan. Entonces tendría los incisivos superiores son más grandes que los incisivos inferiores. En el cuello también hay otra característica que nos encontramos, que vas a ver dos líneas cóncavas, ¿no es cierto? Son dos líneas que se encuentran en el cuello, son dos líneas cóncavas hacia lo que sería la corona o convexas hacia la raíz. Así. Dos lineecitas vamos a encontrar a nivel del cuello, ¿sí? Entonces, ¿cuántos dientes incisivos son? Son 4 dientes incisivos. Entonces, si nosotros lo hacemos por aquícito, siempre te vas a encontrar con los dientes incisivos, ¿no es cierto? Los dos dientecitos incisivos que son los dos dientecitos de conejo que tu mamá y tu papá celebraron cuando eras un joven inocente, lleno de vida, y no tenías la mala idea todavía de estudiar medicina. Entonces tienes dos dientes incisivos medios, abajo igual, que son de menor tamaño. Este es en la arcada superior, y en la arcada inferior voy a tener dos dientes incisivos también medios, que son de menor tamaño. Dos dientes incisivos medios, ahí los espacios interdentarios depende de cada paciente, hay quienes los tiene más separados, quienes los tiene más unidos. Y vas a tener dos incisivos laterales. Dos incisivos laterales que son mucho más pequeños que los anteriores. Entonces aquí tenemos incisivo medio, y aquí casi son del mismo tamaño en la cara inferior. Y los incisivos laterales. Entonces, si tú trazas imaginariamente la línea media, tendrías que trazarla por aquí a la línea media, trazas imaginariamente esta línea media, entonces ahí te vas a entender esto que te está diciendo. Encuentras dos incisivos medios, este incisivo medio y dos incisivos laterales, uno lateral y otro lateral. Igual acá, dos medios, uno medio inferior, otro medio y otro lateral y otro lateral. Y vas a tener en total 4 dientes incisivos. Entonces seríamos dos incisivos medios en la parte superior, dos incisivos medios en la parte inferior y dos incisivos laterales en la parte superior y dos incisivos laterales en la parte inferior. Entonces, ahí tendrías tú todo lo que sería la parte de los incisivos. Los otros dientes son los caninos, ¿no? Los caninos que básicamente, si tú te fijas en Rubier, vas a decir que exactamente tienen la misma situación con sus caras. Las caras van a tener una forma similar. ¿Qué estamos diciendo? La cara vestibular, ¿no es cierto? Que sería la que decíamos acá, vamos por acá para que se vaya orientando. Esos serían incisivos. Vamos a suponer que aquí están los 4 incisivos, aquí en este espacio. Así que vamos a generar acá los caninos. Vamos a ponerlos por aquí a los caninos. Vamos a imaginar que va a ser por aquí los caninos. Entonces vas a tener una cara vestibular, que sería esta, y una cara lingual o palatina, que sería esta, ¿no es cierto? Y las caras laterales. Y te va a decir Rubier prácticamente lo mismo. Va a decir la cara vestibular es convexa, igual que la anterior, si usted se acuerda. Va a tener la cara vestibular convexa. ¿Sí? Ya no te habla mucho de cara anterior, porque si te das cuenta, ya no está tan hacia anterior, está un poquito más como que lateral. ¿Sí? Entonces tienes esa cara que sería la cara vestibular, que va a ser la cara convexa, ¿no es cierto? Y la cara lingual o palatina, que es cóncava, o sea, igual, doctor, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que este no tiene borde incisival. Y lo va a decir que tiene forma de pirámide. ¿Por qué? Porque en lugar de terminar en un borde, así como terminaba en este espacio, en vez de terminar en este espacio, este diente va a terminar en una cúspide. Entonces, este señor ya no termina en un espacio, sino que va a tener una pequeña cúspide, ¿sí? Que le da la característica de canino, ¿no es cierto? Los dientes de Drácula, que algunos los tienen bien desarrollados y realmente hasta da espanto verlos porque parecen Drácula mismo. Entonces, aquí tienes la cara convexa, la cara cóncava y nada más que estos terminan en cúspide, no terminan en un borde.
¿sí? Van a terminar en una cúspide, en una punta, casi de Roma, no es muy afilada y va a tener obviamente también su raíz. Entonces, la gran diferencia de los caninos es que pese a que tengan las caras similares a los incisivos, una cara vestibular, que sería la cara convexa, la cara lingual cóncava y las caras laterales, estos van a terminar en cambio en una punta, en un vértice, serían una punta roma, ¿no es cierto? Que algunos lo tienen bien desarrollado, ¿no es cierto? Que cuando sonríen uno les ve ese canino que quieren morder a alguien a leguas y si uno no se da, si uno se descuida, te van mordiendo también la oreja con toda la tranquilidad del caso. Entonces, siempre sucede eso, no son anormalidades, son variaciones anatómicas. Y siempre otra característica que tienen estos dientes es que esta raíz va a ser mucho más grande que los anteriores, va a ser mucho más larga que los anteriores y es más grande obviamente que la corona, hasta 2 veces más larga que la corona. Y la raíz de los superiores también es más grande que de los inferiores. ¿Sí? En este caso, los superiores, en los incisivos, la corona, por decir esto, ¿no es cierto? Los dientes de conejo, esta corona es mucho más grande de los medios que de los inferiores. En cambio, acá en los caninos, la raíz va a ser mucho más grande, ¿no es cierto?, que los incisivos, en primer lugar. Segundo, la raíz de ellos es 2 veces más grande que su corona y la raíz de los superiores, de los caninos superiores, va a ser mucho más grande que la de los inferiores. Entonces, si los ponemos a los caninos aquí, son estos que terminan así como que, como les decía, son los dientes de Drácula. Son en puntita, ¿sí? Son en puntita, que cuando ves a tu enamorada o tu futura enamorada sonreír y le ves esos dientes, ya te puedes estar imaginando el jalón de lengua, el jalón de labios que te va a hacer. Entonces, así que cuidado, traumatismo grado 3 de labios, y tranquilos. Ok, listo. Esos serían los famosos dientes caninos y de ahí tendríamos a los famosísimos dientes premolares, los famosísimos premolares. Estírate un poco, ya sé que vamos 1 hora de clases. Algunos ya hasta se durmieron, creo yo, ya están así como que dormidos, así que tranquilos, tranquilos, relájense, esto es así mismo. Sigue medicina, decían, es un mito de que hay que aprender hartísimo, sigue medicina. ¿Qué tenemos acá con los dientes premolares? Los dientes premolares, vamos a decir que estos señores, pues, vamos a tener 4 caras bien definidas, ya son cuadrangulares, ya no son tan coños en sus caras como los otros, ¿sí? Y básicamente las 4 caras son casi convexas, ¿sí? Por eso es que dice que también pueden ser hasta cilíndricos, pero entonces tendríamos, ¿qué caras en estos de acá? Entonces tendrías, si vamos a la arcada inferior, que es esta que tengo acá, voy a tener una arcada vestibular, una arcada, si esta es la inferior, cara lingual, y esta cara va a tener un nombre que a veces nos confunde, que es la cara mesial, y esta sería la cara distal. ¿Cachó ese mensaje? Sí, ese es el pequeño cambio en los nombres. Cambiémoslo de colores. Cambiémoslo de colores. Voy a tener esta carita que está aquí, que serían las caras laterales, sería más fácil, pero no, esta se llama la cara mesial, la que está hacia adelante, y acá tendría yo la cara distal. Y acá nosotros tendríamos entonces la famosísima cara vestibular, y aquí tendría la cara lingual, ¿sí? Eso sería lo que tendrías a este nivel, ¿ok? Entonces vas a tener 4 caras, pero en realidad vas a tener 5 caras. ¿Cómo así, doctor? Porque esto que estás viendo aquí arriba, aquí, esto sería la cara oclusiva. Aquí va a tener ya una cara más, a diferencia de los demás, que es la cara oclusiva. Entonces tú tienes acá, pongámoslo aquí. Esta sería, pongámoslo así, la cara mesial. La cara mesial, aquí yo tendría la cara distal. Y acá yo tendría la cara vestibular. Y acá obviamente tendríamos nosotros la cara lingual. ¿Cierto? 4 caras. Y la cara sería la cara oclusiva, que sería, viéndola en otra apreciación, acá, pongámoslo así, yo tendría un cuadradito, ¿no? Tendríamos así el cuadradito, ¿sí? Imaginemos entonces que esta es
esta cara que sería la cara vestibular. Imaginemos este de acá que sería la cara lingual. Y esta es la parte superior y esta sería entonces la cara oclusiva. Esta cara es una de las que hace característica acá. Voy a tener dos eminencias, dos elevaciones. Una elevación a este nivel. Por lo tanto, si está cerca del vestíbulo, se va a llamar eminencia vestibular. Y voy a tener otra eminencia hacia acá, que sería la eminencia lingual o palatina. Y aquí estarían, pongámoslas acá las eminencias, una aquí y otra acá. Y quedó un surco en el centro. ¿Cómo se va a llevar ese surco? Ese surco se va a llevar el nombre. Como esta es la cara mesial y esta es la cara distal, pues va a tener el nombre de surco mesio-distal. ¿Sí? Entonces, esa sería la situación de este surco que está separando esas dos cúspides o elevaciones. Serían cúspides, ¿no es cierto? Es una cúspide vestibular. Pongámoslo acá. Si esta era la cara vestibular, y esta es la cara lingual, aquí voy a tener una cúspide, una pequeña elevación, la cúspide vestibular, y acá voy a tener la cúspide lingual. Y en el centro, como decíamos, va a quedarme este canalito, que es el canal que los va a separar y que va a ser el surco mesio-distal. Surco mesio-distal, surco mesio-distal, porque va desde la cara mesial hacia la parte distal. Surco mesio-distal. Ese sería el nombre de estas. Tenemos entonces cúspide, cúspide vestibular, cúspide palatina o lingual, ¿no? Si está obviamente en la parte inferior es la lengua, si en la parte superior es la palatina, entonces eso hace la diferencia. ¿Qué otras diferencias tenemos? Se dice, compañeros, que en los molares, premolares, en la parte superior, arriba, en la arcada superior, estas cúspides está más desarrollada la del lado vestibular que la del lado lingual, que la del lado lingual es muy planita, muy chatita, ¿no es cierto? Muy chatita, muy planita, y que la del vestibular es mucho más pronunciada que la de este lado. Y a su vez, las de los premolares inferiores, sus cúspides son mucho más pronunciadas que las de los superiores. Esa sería la cara oclusiva, que sería la parte que nos sirve para moler, por decirlo, por eso tiene el nombre de molares, ¿no? Sería la parte que nos va a ayudar a mascar, ¿no es cierto? Entonces tenemos la raíz, que esta es aplanada y que es única, ¿no es cierto? Esta raíz va a venir acá aplanada, única, pero a veces en la parte distal, doctores, esto de aquí se divide y es un poquito bífido, ya en la parte distal. A veces en la parte distal puede ser dividida a nivel del ápice y va a formar o va a tener siempre una porción vestibular y otra porción palatina o lingual. Esas serían las características breves del premolar. Nos iríamos a los molares, compañeros. Ánimo, muchachos, ya mismo estamos por terminar las clases. ¿Cuántas horas son? Como 3.450 horas. Uno tiene que estar aquí hablando como vendedor de feria en tiempo de remate. Pero bueno, así mismo es. Sigue medicina, decían, será papaya. Todos los que están durmiéndose, por favor, despierta. Ya cantó el gallo. Vamos ahí. Vamos ahí, ya falta poco, no sé, si ya solo falta de aquí, solo nos falta la faringe, el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el colon, el recto, ya falta mucho, y el hígado, ya falta poco. Sí, ya, vamos. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos a los famosísimos, ¿cuántos son estos individuos? Tenemos que siempre son solo dos dientes premolares, ¿no es cierto? Un premolar y dos premolares para cada lado, ¿no? Serían 4 en total para cada mandíbula, superior e inferior. Serían 2 para el lado derecho, 2 para el lado izquierdo, y decíamos entonces que serían 4 en total. Y digamos, para los dientes molares, ¿cuál es la gran diferencia de los dientes molares con los dientes premolares? Pues primero, la característica general es la misma, también son cuadraditos todos ellos, ¿sí? Son también con sus caritas, y también van a tener esa cara mesial, esa cara vestibular y la cara distal, ¿no es cierto? Sí, la cara, en este caso, pues si lo pongo acá el dientecito, vamos a imaginarnos que aquí está el diente, el famosísimo molar,
aquí estaría el diente molar. Los otros eran premolares. Entonces, como te vas a dar cuenta, al tener la misma disposición, va a tener igual su carita carita, como decíamos, carita de naipe, no, carita de, ¿cómo es? Carita mesial. La carita mesial. Tendría acá la carita distal. Sería la carita vestibular. ¿Sí? Y su carita lingual que acabamos de dejar acá, o palatina. ¿Cuál es la gran diferencia? Las cúspides. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? 4 cúspides. ¿En qué cara? En la cara oclusiva. Acuérdate, en la cara oclusiva. Esa vamos a tener que, aparte de esas 4 caras, va a tener una cara adicional, que es la parte superior, que sería la cara oclusiva. Y va a tener aquí básicamente 4 cúspides. 4 cúspides, por eso es que sirven más para moler estos que otra cosa. Y si te das cuenta, pues en el centro quedó una cruz. Una cruz. ¿Cómo se llama ese surco que tiene forma de cruz? Eso es papaya. Surco cruciforme. Están con 4 cúspides separadas por un surco que sería el surco cruciforme, mis queridos compañeros. Entonces, estos dientes sí pueden tener 2 o 3 raíces. Esa es otra característica. Como son medio similares aquí, lo vamos a hacer en este dibujito de aquí, aprovechando esto. Y estos sí van a tener 2 o 3 raíces en este tipo de dientes. Son 2 vestibulares. A ver, vamos. Una vestibular y otra lingual. ¿No es cierto? 2 o 3 raíces. Tendríamos que usualmente una vestibular y una lingual, pero cuando tienen 3 de acá tendríamos otra vestibular más. ¿Sí? Tendríamos una tercera vestibular, perdón, una segunda vestibular y lo que sería la lingual. Entonces, esos serían las famosísimas características. Usualmente, entonces, es una vestibular y una lingual. Y se añade una vestibular más en este tipo de dientes. Característica también es que el tercer molar es lo que conocemos comúnmente como la famosa muela de juicio, y que está dando mucho dinero a los odontólogos por esta cirugía. Entonces, si quieres, puedes hacértela quitar, si molesta mucho. Todo odontólogo la ve a la muela del juicio y se le hace el signo de dólares y lo primero que va a decir es, hay que quitarla, porque tu vida depende de eso, se puede formar cáncer. No, mentira, tienen otras razones, solo estoy molestando a los odontólogos. ¿Sí? Entonces, esos serían los famosísimos dientes. Y para terminar la clase del día de hoy, compañeros, ya por fin puede suspirar. Dice, alguien decía, una vez me enseñó, yo estaba también recibiendo clases y ya estábamos como, no, era un congreso, bueno, algo así. Y yo estaba ahí recibiendo un poco de clases con ellos, ¿no? Sí, entonces él nos decía, el nivel de captación del cerebro llega hasta que los glúteos lo permiten. ¿Captó eso? El nivel de captación, y era médico, no estoy diciendo que era alguien de chiste, era un médico, sí, era un especialista PhD, no me acuerdo, básicamente creo que nos estaban dando algo de bioestadística, algo así, pero decía, el nivel de atención del cerebro llega hasta que los glúteos lo permiten, compañeros. Así de sencillo y así de fácil, mis queridos amigos. Entonces, así que yo sé que algunos ya están que se ponen de un lado, que se ponen de otro lado, y así mismo es, compañeros. Pero ya mismo llegamos, mis queridos panas. No se preocupen, ya mismo llegamos. Estamos a punto de entrar a la parte final, así que vamos a lo que vamos. Implantación de los dientes. ¿Cómo estos dientes se mantienen seguros acá? Por aquí teníamos un hito, ya, ocupémoslo esto. Sí, ¿cómo es que los dientes no se caen, no? Sí, se agarran ahí como novio celoso, ¿sí? Como esos intensos, aquella novia intensa que cada 5 minutos te llama a preguntar por qué estás respirando. Sí, así se agarran estos dientes. ¿Por qué respiras, güey? Te conozco la respiración, esa respiración es más profunda de lo normal. ¿En quién estás pensando, güey? Sí, entonces aquí viene el medio de fijación, implantación de los dientes. ¿Por qué están implantados? ¿Cómo es que están estos señores en nuestro organismo y no se caen? ¿Y por qué a los viejitos, en cambio, ya empiezan a perder las piezas dentarias? Pues bien, es porque el medio de fijación empieza a tener problemas. Entonces, lo que nosotros hablamos es que, compañeros, viene la encía,
y hace un agujero. Vamos a dejarlo así exagerado. Se me fue un poquitín la mano acá. Sí, es un poquito más abajo, perdón. Y hace un agujero. Hace un agujerito. Ese agujero, el espacio se lo conoce como el alveolo dental. Ese espacio es el alveolo dental, de ahí el nombre de arcada alveolar, forma de arco. Tienes el alveolo dental ahí, ¿no es cierto? Ese alveolo dental es el espacio y esto básicamente es un sistema de unión a través de lo que conocemos como el periodonto, periodonto. Ese sistema de unión entre el alveolo y ese diente. Ese es el periodonto, es ese sistema de unión. Y entonces ese sistema de unión entre el periodonto y el diente es lo que nosotros conocemos como el medio de fijación. Entonces, este periodonto va a tener básicamente dos situaciones, algo que se llama desmodonto. 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 Y el otro medio de fijación es la encía en sí misma. ¿Sí? Entonces, este periodonto va a llevarte a estos dos puntos, al desmodonto y a la encía en sí mismo. Entonces, ¿cuál es el medio de fijación? El medio de fijación es ese sistema de periodonto. Y el periodonto tiene dos porciones que sería el desmodonto y la encía. Estas dos cosas. ¿Qué es el desmodonto? El desmodonto no es otra cosa más, mis queridos amigos, que hay unas pequeñas fibras que se prolongan desde la pared del alveolo hacia la dentina. ¿Te acuerdas que lo que recubría a la cavidad pulpar aquí se llamaba dentina? Entonces son como verdaderos tabiques de fijación que están aquí así, que están prolongándose para aguantarla al señor Don Diente en su lugar. Y dice, quieto ahí, yo soy un doctor alta demencia, no te muevas. Entonces, está diciendo el periodonto, este desmodonto no son otras más que prolongaciones de verdaderas fibras que se extienden desde esta pared, desde el alveolo hacia lo que sería la famosísima raíz y se halla en continuidad con la capa profunda. Esto de acá se halla en continuidad siempre con las capas profundas de la encía. Entonces, ahí ese es el primer medio de fijación. El segundo medio de fijación, decíamos, es la encía en sí mismo. Por eso esa gingivitis, que es una inflamación de la encía, puede llevarte a la pérdida dentaria porque lo que va a hacer la gingivitis es debilitar la encía y con eso pierdes uno de los medios de fijación y por eso es que hay el riesgo de perder las piezas dentarias en la vejez. ¿Qué es lo que hace nuestra señora encía? Pues primera cosa, pues la encía al llegar aquí, ¿te acuerdas que decíamos lo rodea, ¿no es cierto? Venía desde acá y lo rodeaba al diente, cogía y lo rodeaba al diente, es un rodeo del diente. Típica novia celosa que anda alrededor de tuyo por todas partes rodeándote, vos ni siquiera sabes y ella ya te ha estado viendo. Sí, entonces la encía lo rodea al diente. Viene por aquí nuestra señora encía y lo rodea completamente al señor Don Diente. Pero a más de rodear al diente, compañeros, resulta que cuando ya se topa con el diente, va a dividirse en dos, diríamos, dos capas, en dos láminas, una lámina profunda que es la que va a ingresar acá, pongámosle este color, se va a ingresar aquí, por aquí, y se va a unir a este desmodonto que se encontraba acá. Es una lámina profunda y que se adhiere profundamente también al alveolo y a la dentina. Está uniéndose las dos partes. Imagínate que es una cinta a doble faz, doble cara que se pega por los dos lados. Básicamente, eso, diciéndolo de una manera un poco hasta grosera, podríamos decir qué es lo que está haciendo esta pequeña porción. Entonces, la primera capa se divide, la encía llega acá y se divide y forma primero esta capa uniéndose al desmodonto y uniéndose al cemento y uniéndose al alveolo. Es lo que está haciendo esta primera capa. ¿Sí? La segunda capa, que es una capa superficial, en cambio, esta va a subir básicamente de aquí, va a ir y sube superficialmente un poco por lo que sería la parte externa, aquí, por esta parte externa. Por eso es que los odontólogos pueden, actualmente los que hacen mucha cirugía estética odontológica, crean sonrisas perfectas porque esta pequeña capa de la encía a veces está cubriendo mucho al dientecito y lo que hacen los odontólogos que se dedican a esto es
levantarle un poco esto para darle dientes de aspecto más grande, dientes para mejorar la sonrisa en pocas palabras. Sí, entonces aquí tendríamos esta pequeña capita que sería la capa superficial que asciende por la porción extraalveolar, asciende por esa porción extraalveolar que está por fuera del alveolo, que se puede ver en pocas palabras. Entonces la encía, lo que tú ves de la encía alrededor de tu diente es lo que tú vas a ver, que es esta capa superficial que está atrapando al diente. Entonces, la gingivitis lo que va a causar es que primero esta capa superficial empiece a retraerse. Si empieza a retraer, descubriendo todo esto y luego debilita las demás áreas y con eso vas a tener problemas con tu dentadura. Entonces, ese sería el medio de fijación de los dientes, mis queridos compañeros de la vida. Y con eso, compañeros, terminaríamos esta pequeña parte, pero no se vaya todavía porque vamos a dejar diciendo algo de la boca. Unos dijeron, ya, por fin, doctor, ya, yuhu. No, tranquilos, ya están viendo la hora, ¿no es cierto? Para los que están viendo la hora y que no tienen la hora, son exactamente las 8:21 horas de la mañana y tenemos clases ¿hasta qué horas? Hasta las 11 de la madrugada creo que tenemos clases. Qué exagerados que son en esa medicina. Yo no sé, piensan que uno no tiene vida social, ¿qué será? Bueno, vamos a ver. Entonces hagamos solo una pequeña parte de la lengua, ¿no es cierto? Y con eso nos vamos felices y contentos y dejamos para la próxima clase la parte que sería de los músculos y todo ese tipo de cosas. Entraríamos a la cavidad oral, ya compañeros. En la cavidad oral decíamos que la mamá de Tarzán en la cavidad oral sería la famosísima lengua. Esa es la dura, que muchas veces nos ha metido en muchos y graves problemas, ¿no es cierto? Ay, esa lengua, caramba. Y algunas lenguas son viperinas, ¿no es cierto? Sí, hay una variedad de lengua que se llama lengua de suegra. Qué terror que es esa lengua, caramba. Entonces vamos a lo que vamos, compañeros de la vida. ¿Qué vamos a decir de la cavidad oral? Entonces, que básicamente tenemos una parte superior que sería el techo, este que está aquí, que va a estar constituido por el paladar blando, pero paladar duro adelante y paladar blando atrás, ¿sí? Entonces, el techo de la cavidad oral va a estar constituida por el paladar duro hacia adelante y el paladar blando hacia atrás. Abajo, en el piso de la cavidad oral, la lengua, la mamá de Tarzán y el piso de la cavidad oral, que es propiamente dicha esta porción que se encuentra en este lugar. Hacia adelante, la apertura, ¿no es cierto? La apertura oral, que sería esa hendidura oral, que también se llama clínicamente, médicamente, hendidura oral, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros abrimos nuestra boca. Y hacia el final, aquí en este puntito, que voy a hacer un círculo grandote, aquícito, en este punto, nos vamos a encontrar con lo que se conoce como el istmo de las fauces, que es el sitio final de esta cavidad oral. Entonces, si tú te paras primero para ver el techo, ¿sí? Vamos a ponernos aquí para ver el techo. Tú te acuestas aquí y vas a ver hacia arriba el techo, pues obviamente nos encontramos con esta arcada que está aquí. Voy a quitar esto. Ok, perfecto. Entonces, acá nos encontramos con el paladar duro, como decíamos, que tiene el paladar duro y vas a encontrarte con esa porción hacia atrás. Aquí nosotros, acuérdate, vamos a la parte ósea. Primero, aquí yo tendría el rafe medio, aquí tendría la unidad, la unión de la porción horizontal del un maxilar superior con el otro maxilar superior, aquí a este nivel. Aquí tendría los dos maxilares. Y acá yo voy a tener, compañeros, pues también otros dos huesitos que son la porción horizontal, en cambio, de los palatinos. De los famosos palatinos. Estamos hablando del techo de la boca. Y hacia atrás voy a tener lo que sería el paladar blando. ¿Qué está constituyendo al paladar blando? Al paladar blando lo está constituyendo algo que llamamos la aponeurosis palatina. Esa es la constitución, es una aponeurosis. Para que los que todavía no entienden qué es una aponeurosis, básicamente la aponeurosis, doctores, es eso que le sacan a la carne las mamás, esos piltrafas le llaman algunos, las piltras también escucho que les llaman otros.
esos pellejos, esos colgajos blancos, eso es una aponeurosis. Entonces ahí tenemos el paladar blando, entonces este sería el paladar blando. Este paladar blando, compañeros, está constituido por una aponeurosis palatina que viene desde acá, desde las porciones palatinas de nuestro hueso palatino, y hace esto, y está haciendo solo esto. Y le da la forma a ese paladar blando, que es el que estábamos poniendo aquí, ¿no? Es justamente, quitemos este círculo que puse aquí, quítate, ya, este de aquí, este paladar blando. Entonces, esto, la parte interna de este paladar blando está recubierto obviamente por mucosa, que es lo que podemos ver. Esta parte interna está formada por lo que se conoce como la aponeurosis palatina, que no es más que otra cosa que una aponeurosis, que es fibra aponeurótica que se extiende desde las porciones horizontales del hueso palatino, del un hueso palatino derecho al palatino izquierdo, y da esta figurita y esta forma, ¿cierto? Entonces, en la porción ósea de la pared de la boca, vamos a decir, está constituido entonces por las porciones horizontales del maxilar superior, porción horizontal de los palatinos, eso sería el paladar duro. Y el paladar blando va a estar constituido por lo que sería la aponeurosis palatina, que lo que está dando aquí entonces nada más y nada menos que está recubierta por mucosa, entonces no hay ni un hueso en especial a este nivel. Obviamente todo está recubierto por mucosa, esto va a estar recubierto por mucosa, entonces aquí me va a dar algunas características. Primero, una línea en el centro, que sería toda esta línea que está acá. Acuérdate que esa línea que hicimos ahí simplemente para división ósea, ya por fuera eso no lo vas a poder ver. Y me voy a encontrar entonces con eso que se conoce como herrafe medio o rafe palatino medio. Herrafe palatino medio, y lo que vas a encontrar es que en la parte anterior, aquí me voy a encontrar con una papila que es la papila incisiva, que es una pequeña elevación que corresponde a los agujeros incisivos. Y hacia los lados, compañeros de la vida, me voy a encontrar con pequeños pliegues que son los pliegues palatinos, que es esa rugosidad, perdón, que tiene nuestra cavidad oral. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esas serían las características esenciales de esta partecita de nuestra, aquí no habría esta línea, ¿no es cierto? Porque todo sería una sola situación por la mucosa que se encuentra recubriendo toda esta porción. ¿Sí? Entonces, ahí yo tendría esta situación en la parte, lo que sería el famoso techo. Parte ósea, parte blanda, ¿no es cierto? El paladar blando, paladar duro. Y acá tendríamos el istmo de las fauces, que decíamos que es el límite. Aquí, para ver el istmo de las fauces, tú deberías, en vez de acostarte aquí, lo que tú tendrías que hacer, en lugar de estar así, tendrías que venir y pararte aquí así. Te paras aquí así para ver acá. Cuando te paras a ver ahí qué es lo que vas a tener, vas a ver los límites de la límite posterior de la cavidad oral, límite posterior de la cavidad oral. Ya mismo, compañeros, ya mismo terminamos, relájense, solo faltan 2 horas, no sean así. Vamos a ver. Entonces, si tú te paras así como te acuerdas acá en el dibujo que acabamos de hacer ahí, si tú te pones así, entonces yo voy a ver y tú vas a ver y todos vamos a ver lo siguiente, pues obviamente esa campanilla, como le llaman algunos, la úvula, ¿no? Que viene desde acá arriba, ¿no es cierto? Y aquí yo tendría la lengua. Si quiere, dibujémosla la lengua así. Aquí tenemos la famosa lengua, ¿no es cierto? Y la lengua, ya vamos a ir viendo acá, la lengua va a tener un pequeño surquito, que es un surco en V. Un surco en V. Y acá vas a tener la epiglotis, que es este que dibujamos aquí, ¿se acuerda? Aquí. Esta amarilla que está aquí dijimos la epiglotis, ¿no es cierto? Esa
que está ahí, sería el epiglotis. Si quieres, pero los son exagerados, pongámosle la amarilla también. Ahí tendría el epiglotis. Entonces, ¿cuál es el límite? Aquí va a haber un pilar. Aquí hay un pilar. Aquí hay un pequeño pilar que viene desde el paladar duro hacia la lengua. Y acá también. Entonces vas a encontrarte que el paladar, el istmo de las fauces va a estar constituido por básicamente este pilar que se va a conocer como viene desde el paladar hacia la lengua, paladar pálato o pilar pálato gloso. Pilar pálato gloso, el pilar pálato gloso o columna pálato gloso. Sí, eso a los lados. Y hacia arriba por el paladar blando, es el límite, y hacia abajo por lo que se conoce como la raíz de la lengua. Y acá al fondo, aquí vas a ver lo que cuando has visto, cuando estabas pequeño y querías ser médico, una de las cosas que jugabas era que decirle a tu paciente y jugando, que abra la boca para ver aquí las amígdalas. Entonces, aquí ya tendría la faringe. Entonces, ya estamos entrando un poquito más en nuestro mundo. Eso sería aquí. Entonces, aquí yo tendría la faringe. La faringe. Ahí tendría la faringe y entonces el istmo de las fauces no es otra cosa más que este espacio que está aquí así. Perdón, es sin epiglotis. Sin epiglotis sería más bien así el espacio. Este espacio que está aquí así. Este pequeño espacio que incluye entonces, aquí yo solo tendría que poner al pilar que acabo de poner acá. El pilar que estaría bajando de aquí a acá. El pálato gloso. Sube, baja, yo te lo gloso. El pilar palatogloso estaría colocado ahí. Sí, entonces ese sería el istmo de las fauces. Entonces, el istmo de las fauces, compañeros, es el límite que se encuentra de la cavidad oral para pasar a la cavidad faríngea. Sería la siguiente cavidad que nos tocaría estar estudiando la próxima semana, a la cavidad faríngea. Entonces, ese sería el límite posterior de la cavidad oral. ¿Cuál es el límite posterior de la cavidad oral? El istmo de las fauces. Y el istmo de las fauces está constituido hacia los lados por el pilar palatogloso, hacia abajo por la lengua, el borde de la raíz de la lengua, y hacia arriba por el paladar blando. ¡Yeah! ¿Qué tal, papaya? ¿Sí o no? Sigamos, compañeros. Ya falta poco, no sean así. Los que se están durmiendo, por favor, desperécense. Tengan la bondad, vaya, coja un vasito de agua, tome agua, haga algo, pero no se duerma. El que se duerme pierde. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Fuerza, compañeros. La fuerza está con ustedes. Sí, vamos a lo que vamos. Entonces, compañeros de la vida, dice, el paladar palatogloso es el arco. Buena pregunta. Ven acá, compañeros. ¿Cuándo es pilar? Cuando hablo de uno solo. ¿Sí? Si me va a entender, un arco tiene que tener dos porciones. Entonces, cuando hablo de los dos, hablo del arco palatogloso. ¿Sí? Y dice James Torres, ¿hay receso? Sí, compañero, hay receso. Ya en 20 minutos nos vamos de receso de una vez. Ya solo vamos a ver la configuración de la lengua, la configuración externa y nos vamos, compañeros. Fuerza, compañeros. Ya mismo. Tranquilos, tranquilos. Ya cuando estén de turno, ahí sí es cosa seria. ¿Sí? Entonces, ¿sí entendieron? No es pilar, ojo, no es, yo creo que lo pronuncié mal al inicio, es pilar palatogloso. El pilar palatogloso es el que está acá. El pilar palatogloso es este, pilar palatogloso. Solo cuando hablo de uno es pilar. Cuando hablo de los dos, voy a hablar del arco palatogloso, de los dos como un arco, ¿no es cierto? Porque forman básicamente todo un arco así. Sí, esa es la idea. Esa es la idea de esto. Entonces tenemos el pilar palatogloso cuando hablo solo de uno de ellos, ¿sí? Y vamos terminando, compañeros. Ya falta poco, mi querido Jams. Jams, que fue el que me dijo, me estaba preguntando si es que habrá receso, porque esto está insoportable, ¿no es cierto? Sí, no, ya, para de una vez. ¿Para qué vamos a regresar si ya podemos irnos de una vez, cada uno, cada quien para su casa, ¿no es cierto? Sí, listo. Si alguien quiere ir al baño, vaya con la computadora, no se preocupe, espero que sea portátil, ¿sí? Hay que aprender habilidades en medicina. Ya te veo cuando estés en el posgrado, es cosa seria. Sí, listo. Entonces, ¿qué tenemos que decir ahora, compañeros? Nada más empezar con la lengua. La lengua va a tener una forma, así como la estás viendo, es lo que describe Rouvier, una forma triangular
que va a ser mucho más angosta en el vértice, mucho más ancha en la base, ¿no es cierto? Entonces ahí sí le puedes ver una forma triangular, ¿no es cierto? Ese sería el vértice de la lengua y acá tendríamos nosotros lo que sería la base de la lengua, ¿no es cierto? Acá la base de la lengua. ¿Cuál es la característica esencial que va a tener básicamente las caras? Esta cara de acá, ¿sí? Tú decías, hay unos amigos que tienen doble cara, pues la lengua también tiene dos caras. Aquí tienes la cara superior, que sería esta de acá, toda esta cara de superior, hasta llegar al vértice. Cara superior. Esta también se conoce con el nombre de dorso de la lengua, el dorso de la lengua, ¿no es cierto? Esta parte de aquí se llamaría vértice. Vértice, ¿sí? Listo. Y obviamente aquí tendríamos nosotros, básicamente, compañeros, que a mí le doy color para no estar haciendo lo mismo, la cara inferior de la lengua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice Rouvier? Me va a decir otra cosa más. Me va a decir que todo lo visible, que sería hasta el istmo de las fauces, que es lo que más puedo ver, ¿sí? Hasta el istmo de las fauces. Esta es la parte móvil. Y todo lo que está por debajo de esta parte móvil va a constituir la base o raíz de la lengua, ¿sí? ¿La cachó? Entonces, por eso es importante el istmo de las fauces. Me va a decir, Rubio, que todo lo que está por delante, ¿no es cierto? El dorso, el vértice y parte de la cara inferior, esa parte de esa cara inferior es una parte libre y todo lo que no puedo ver básicamente es la base o raíz de la lengua. Esta raíz, acuérdate, siempre tiene un tope. La raíz va a ser este señor cartílago que se llama epiglotis, ese que está ahí. Sí, listo, compañeros. Ya estamos terminando. ¡Yuhu! Entonces, ¿qué más tenemos acá? En esta cara superior o dorso de la lengua voy a tener un surquito en forma de V, que está aquí así, abierto anteriormente, que me va a dividir nuevamente a la lengua, como en todo en anatomía se divide, señoras y señores, y en medicina también, hasta los matrimonios se dividen. Entonces aquí tenemos, compañeros, aquí lo que sería la parte presurcal, se llama surco lingual, ¿sí? Surco lingual o surco de la V lingual. Surco lingual es ese surquito, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de la lengua de acá adelante se va a llamar presurcal por el surco lingual, y postsurcal por el surco lingual. Cosa para difícil, compañero. Aquí adelante voy a tener un canal longitudinal, ¿sí? Un pequeño canal longitudinal, bien marcado en algunas personas, en otras personas no tiene ninguna situación en especial, ¿sí? En el vértice del surco lingual, acá, y me voy a encontrar con el agujero ciego, un agujero ciego de la lengua. Detrás, en la porción postsurcal, compañeros, yo aquí me voy a encontrar con unas rugosidades. Con unas rugosidades que se encuentran detrás, y estas rugosidades no son otra cosa más que lo que se conoce como la tonsila lingual. ¿Y qué es tonsila? Tonsila es lo mismo que amígdala. Este es amígdala lingual, compañeros. Y ya vamos a ver que las amígdalas faringias no son las únicas. Esta es una amígdala que ya puedes ir conociendo, la amígdala lingual. Y como toda tonsila, como toda amígdala, su principal presencia ahí es para defendernos de todos esos seres extraños, incluido el COVID, para que no entre como buen lojano para adentro, ¿no es cierto? Así hablamos los lojanos, ¿sí? Para que no entre, ¿no es cierto? No es que esté bien dicho, pero siempre se escucha a los lojanos decir, sácalo para afuera, dile que entre para adentro, dile que suba para arriba o que baje para abajo. Y son cositas que debemos ir corrigiendo, pero también son cositas que hacen que nuestros pueblos sean así preciosos, hermosos. Por ejemplo, mis amigos de Cuenca, no sé si habrá algún amigo de Cuenca, pero una palabra que me encanta escuchar de los cuencanos es hartazo. ¿Qué está haciendo? Frío. Sí, hartazo, friazo. Sí, entonces, esas son cositas que hacen que nuestro Ecuador sea precioso. Uno sale aquí a 2 cuadras y ya escucha cómo hablan diferente. Y a uno se le hace raro y a uno también lo deben escuchar recontra que raro. En fin, vamos a lo que vamos. Sí, deje de estar hablando, doctor, y sigue adelante. Ya, perfecto, no se pongan bravos. Entonces aquí voy a poner en grande aquí esto, ¿qué era eso? ¿Alguien se acuerda? De epiglotis, ¿no? Que es un cartílago que también ya la vamos a ver, que de dónde viene. ¿De dónde salió ese cartílago, doctor? Ya, vamos, rapidito.
¿De dónde está ese cartílago epiglotis? Que no lo entiendo, doctor. Anatomía es feísimo, doctor. Así, yo les voy a quitar todos los traumas de anatomía. La anatomía es hermosa, es preciosa. ¿Sí? No se traume, por favor, no se traume. Yo sé que algunos de ustedes lloraron, sufrieron. Ah, pero bueno, así es el fútbol. Todos pasamos por eso. Vamos ahí. Vamos ahí, 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 vamos ahí. Oiga, si yo le pregunto ahora si el colegio fue difícil, yo imagino que la respuesta de ustedes es el colegio, eso es un hazme reír para medicina. Cuando estés en el posgrado te voy a preguntar, uy, medicina es difícil. Y vas a decir, medicina solo me preparó para el posgrado. ¡Yujú! Entonces ya puedes imaginarte qué tan difícil es el posgrado, compadre. Eso sí es para llorar. Ni me hagas de acuerdo porque me salen todos mis complejos de inferioridad. Vamos. Entonces aquí tenemos, y solo para que veas de dónde salió este individuo, que es la epiglotis. Dicen, ¿dónde salió ese epiglotis? Bueno, aquí tenemos el avioncito, el yoides, huesito yoides. Y acá abajito, todos estos los vamos a ir estudiando, pero ya para que te vayas orientando. Lo peor que puede pasar es estudiar anatomía sin orientarse. Aquí voy a tener al tiroides, cartílago tiroides, que es como un libro abierto, ¿no? Como el escudo de Batman. Así también hablan algunos, Batman. ¿Sí? Y aquí voy a tener el huesito cricoides. Perdón, cartílago. Estos son cartílagos. Cartílagos tiroides, cartílago cricoides. El cartílago tiroides es abierto, no es cerrado, solo está abierto. Imagínate un libro abierto, es igualito. Imagínate, aquí está la pasta del libro, ¿no es cierto? El libro está abierto y la otra hoja del libro está por acá así abierta. Imagínate un libro abierto. ¿Sí? Imagínate que el libro está abierto, sus hojas están abiertas, ¿no es cierto? Nada más. Imagínate tu laptop. Tu laptop en este momento podría ser el cartílago tiroides. Pero este de acá sí es cerrado. Este sí es completamente cerrado, es un anillo. Imagínate un anillo de sello se llama. Ya un rato lo hemos de explicar. Y resulta, señores, que ese epiglotis, ese epiglotis que tú ves ahí, tan valiente, tan galán, este epiglotis viene desde acá abajo, compañeritos. ¿Tan grandes? Sí, es que está mal dibujado, no sé, es exagerado. Pero es larga, viene, se agarra a su extremo. Si yo la veo por sí sola la epiglotis va a tener esta figurita de raqueta. Algunos dicen de hoja. Tiene esa forma la epiglotis. Este extremo que está aquí se agarra en el hueso, en el cartílago tiroides. ¿Cuál es el cartílago tiroides? Es ese cartílago que le llaman la manzana de Adán, ¿sí? Que tú te lo palpas, la manzana de Adán, ese cartílago, ¿no es cierto? Entonces, ese cartílago que está ahí es lo que va a hacer que tú veas, ¿no es cierto? Acá. ¡Yuhu! ¡Despierten! ¡Yuhu! El cartílago que tú ves aquí, tiroides, ¿sí? Desde aquí va a ir hacia arriba, hacia la lengua, va a llegar entonces hasta ese puntito, me va a estar llegando este cartílago hasta aquí, hasta la parte alta. Sí, mire la pantalla, por favor. Sí, ahí está. Entonces, en esa parte alta, compañeros, ahí está llegando este cartílago, que es el cartílago del epiglotis, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí, doctores, está llegando. Algunos dicen, hasta ahí estoy en la clase. No, hasta ahí está llegando unos pliegues que van desde la boca, desde la lengua, perdón. Entonces, va desde la lengua hacia el epiglotis, estos plieguecitos. ¿Y cómo se van a llamar estos pliegues? Este se llama el pliegue glosoepiglótico. ¡Qué papaya! Si va de la lengua a la epiglotis, se llama glosoepiglótico. Papaya, no sean así. Después dicen que anatomía es difícil. Glosoepiglótico. Y son tres. Uno aquí, otro acá. ¿Y dónde iría el otro? Acá. Entonces, nombres y apellidos, ¿cuáles serían? Gloso epiglótico lateral derecho, gloso epiglótico lateral izquierdo, y el del medio, ¿cómo se llamaría? Gloso epiglótico medio. Papaya, si esto es anatomía, es papaya, compañeros. El problema es aprenderla. El resto es papaya. Entonces acá, compañeros, se quedó un espacio. Este breve espacio en que tú no estás. Aquí, este espacio. Este espacio
va a tomar el nombre de valécula. Ese es el espacio que se encuentra ahí limitado, que son las valéculas. Esta, señor epiglotis, es súper importante, ya la vamos a ver luego. Me sirve para que cierra la vía respiratoria para que pase la comida, el desayuno que estás comiendo ahora en este momento, pase, ¿no es cierto? Y se abre, en cambio, para que el aire pase. Y eso es lo que a algunos se les ocurrió en el COVID. Me hacían reír. A veces tienen unas de campeonato. Dice, tome agua, ¿para qué? Para que el bichito, en vez de irse a los pulmones, se vaya al estómago y después te lo haga popó. No, están en drogas, pero a veces les ocurre cosas. Bueno, ya está, sí, en fin. Por último, compañeros, veríamos básicamente que aquí nos encontramos con las papilas. Las papilas que son, sino otra cosa que las estructuras, ¿no es cierto?, que ustedes ya estudiaron. Y aquí tenemos las papilas circunvaladas, forma de círculo, son 9. No hay 9 ahí, doctor, yo sé que no hay 9, es universidad pública, recorte presupuestario. Sí, entonces, ahí tienes 9 circunvaladas, básicamente, ¿no es cierto? ¿Qué otro tipo de papilas tenemos? Las papilas fungiformes, que son forma de honguitos, y las foliadas. Nosotros debemos saber, ¿no es cierto?, que tenemos, decíamos, si acuérdate que decíamos, tenemos una cara superior, que era esa, una cara, un vértice y una cara inferior, y vamos a encontrarnos con los que serían los bordes, 2 bordes de la lengua, ¿no es cierto? Este borde que está aquí, y si le hacemos un pequeño efecto 3D, vamos a decir que aquí está este borde de la lengua, el borde de la lengua. Y en el borde de la lengua es donde más vamos a encontrar las foliadas o filiformes, que es el nombre que también le da Rouvier. Las famosísimas papilas filiformes, circunvaladas fungiformes y filiformes, que serían las papilas que son los que dan la sensación del gusto, compañeros. ¿Sí? Perfecto, compañeros. Ahora sí, básicamente los dejo tranquilos, siendo ya, ¿qué hora es? No tengo la más mínima idea, ¿sí? Y voy a dejar de compartir. Ah, no, tenemos que correr lista, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría, tú eres mi luz y mi